Buenos días, feliz sábado para todos nuestros hermanos de la iglesia de San Martín, de Martín Coronado, de Loma Hermosa, del distrito de San Martín, pero también quiero saludar y desearles feliz sábado a todos nuestros hermanos y amigos que nos están mirando de otras partes, como por ejemplo de la capital federal, nos están mirando desde de la parte sur de la capital, nos están mirando desde Entre Ríos, desde Santa Fe, desde Córdoba. Bienvenidos y feliz sábado a los hermanos de Mendoza, también a los que nos están mirando desde España, Italia, desde Australia. Feliz sábado para todos en este Día del Señor. En esta hora quiero compartir con ustedes una de las enseñanzas de Jesús, una de las parábolas de Jesús que encontramos allí en San Mateo, el capítulo 13. Y yo les pediría que por favor me acompañen, porque vamos a estudiar esta parábola, la vamos a desmenuzar un poquito y sacar algunos provechos espirituales, algunas enseñanzas para nuestro crecimiento espiritual. Por lo tanto, allí estamos en Mateo, el capítulo 13, el versículo 1 en adelante, dice así. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Se le acercó mucha gente, así que él, entrando en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Les habló muchas cosas por parábolas diciendo, el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero cuando salió el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. Lo primero que quiero subrayar en esta mañana es lo que dice el versículo 9. El que tiene oído para oír, oiga. Yo quisiera pedirte en forma muy especial que prestes atención a esta parábola que estás oyendo. Y si tienes una Biblia en tu mano, estás leyendo. ¿Por qué? Porque esta parábola específicamente está escrita para los que oyen. No para los que no oyen, no para los que en este momento no están oyendo, no están escuchando, aquellos que están distraídos en otros quehaceres, quizás porque piensan mirar el video un poquito más adelante, o están entretenidos en sus trabajos, o están entretenidos en cualquier otra cosa menos que en la vida espiritual. Y fíjense, porque la Biblia lo aclara bien. Jesús no solamente dio la parábola, sino que la explicó. Y cuando la explica, dice para quién está escrita esta parábola. Versículo 18. Acompáñenme porque en el versículo 18 en adelante está la explicación. Jesús había dado la parábola y menciona 4 terrenos que después estudiaremos más en su profundidad. Pero hablando de estos 4 terrenos, el versículo 19 dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. O sea, que la persona que es comparada con un camino, oye la palabra. No es que el que se asemeja a un camino nunca escuchó, nunca oyó. No, es el que oye. Es el que oye. Fíjense el segundo terreno del versículo 20.
El que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra. O sea que oye la palabra el que fue sembrado en pedregales y oye la palabra el que fue sembrado en el camino. Tercer terreno, versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. O sea, oye la palabra el que fue sembrado en el camino, oye la palabra el que fue sembrado en pedregales y oye la palabra el que fue sembrado entre espinos. Oye la palabra. Y el que fue sembrado en buena tierra, versículo 23, dice, pero el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra. O sea, interesante. Los cuatro terrenos, los cuatro grupos de personas que se asemejan a estos terrenos, indudablemente oyen la palabra. Aquí no estamos hablando del que no tuvo la oportunidad. Aquí no estamos hablando de la persona que no escucha. Acá estamos hablando del que oye. Por lo tanto, esta parábola es para ti y es para mí. Es para vos y también para mí. Entonces, ya que esta parábola es para ti y para mí, ¿qué les parece si la vamos estudiando? Y ahora sí comenzamos desde el versículo 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Déjenme llevarlos un poquito en la imaginación de lo que pasó ese día. Yo me imagino un día primaveral, un día templado, un día donde había salido el sol, donde el sol entibiaba en la mañana y daba gusto salir al mar. Y dice que Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar. Yo no sé qué le pasa a ustedes cuando ustedes están frente al mar. A mí me gusta mucho cuando podemos con nuestra familia ir al mar. Me gusta sentarme frente al mar y contemplarlo. En mi experiencia hay una contradicción. Porque a mí me encanta contemplar mar y yo me puedo pasar horas solo mirando a la letanía, mirando allá en el horizonte, mirando allá al final del mar. Podría pasar horas y ver esa gran inmensidad. Pero también es cierto que no me gusta subirme a una barca, no me gusta subirme a un bote. El bote me produce mareos, me produce náuseas y tengo experiencias muy desagradables con respecto a subirme en un bote. Así que yo prefiero sentarme en la arena y mirar el mar. Y con mi familia nos gusta sentarnos frente al mar, recibir el sábado. Qué lindo es poder llevar un instrumento musical y cantar alabanzas al Señor. Me encanta sentarme junto al mar. Y acá la gente salió de su casa, dice, y se encontró con Jesús en la playa. Y la gente empezó a rodear a Jesús. Y claro, había tanta gente en esa mañana que Jesús tuvo que subirse a una barca. Y yo me imagino que ese mar donde Jesús se subió, o sea, ese bote donde Jesús se subió y que estaba en el mar, yo me imagino un mar apacible, un mar planchado, un mar donde las olas no molestaban, donde las olas no interrumpían, sino era la quietud de un bote en un mar calmo, que predisponía a la predicación y predisponía a escuchar la palabra del Señor y más predicada por Jesús. Y Jesús aprovechó esa oportunidad y dice que le habló muchas cosas. Y qué hermoso hubiese sido escuchar a Jesús hablando todas esas cosas. Pero no sabemos todas, pero por lo menos tenemos una de la que Jesús habló, y que Jesús habló del sembrador.
Habló del sembrador. Y Jesús desde el bote pudo contemplar a la lejanía un campo donde había un sembrador sembrando. Y tomó esa ilustración y ahora la trajo ahora a la mente de sus oyentes. Y dijo así: el sembrador salió a sembrar. ¿Qué puede hacer un sembrador que no sea sembrar? ¿Puede pintar? Sí, seguramente puede pintar su casa, pero no es su especialidad. ¿Puede salir a pescar? Seguramente. La gente de esa época y la que vivía junto al mar generalmente pescaba, pero no era su especialidad. Su especialidad era sembrar. Y cuando nosotros estudiamos la parábola del sembrador, nos damos cuenta que el sembrador no somos nosotros. Por más que tengamos la comisión de ir y predicar el Evangelio y de sembrar la palabra de Dios, no está hablando de nosotros, está hablando de Jesús, está hablando de Dios. Y dice que el sembrador salió a sembrar. ¿Qué podía hacer otra cosa Jesús que no sea sembrar? Yo me imagino a la deidad en el cielo, en el concilio trinitario en el cielo, ideando la forma de poder llegar al corazón de cada ser humano, sembrar en el corazón de cada ser humano la semilla de la salvación. La semilla del plan de salvación, el propósito de Dios para cada corazón en este mundo. Y cuando ese concilio terminó y el plan se terminó de hacer, Jesús, llegada la hora, salió a sembrar. Vino a sembrar. Y vino a sembrar en tu corazón y vino a sembrar en mi corazón. Pero Jesús se encontró con 4 diferentes actitudes, con 4 diferentes terrenos en nuestra vida. Y dice que el primer terreno se parece bastante a un camino. Y cuando hablamos de esto, vamos a la explicación, porque allí es donde realmente tenemos la explicación y no nos vamos a equivocar en la interpretación. Versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado, esa semilla que cayó en un terreno duro, cayó en un terreno poco fértil, diríamos nada de fértil. ¿Por qué? Y porque las durezas del tiempo, porque las durezas de los problemas, de las aflicciones, porque las circunstancias de la vida llevaron a endurecer ese corazón. Y dice que ese corazón se parece a un camino, pero se parece a un camino por una característica. Y es la característica que oye la palabra y no la entiende. Entonces mi pregunta en esta mañana es: cuando tú agarras las Sagradas Escrituras, la tienes en tus manos y lees, ¿entiendes? ¿Se acuerdan cuando Felipe se acercó al etíope? Se acercó al carro mientras volvía de Jerusalén a su tierra y Felipe le dijo al eunuco, al etíope: ¿entiendes lo que lees? Cuando nosotros agarramos las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios en nuestras manos, ¿entendemos lo que leemos? ¿Hay alguna cosa en la Biblia que no te queda clara? ¿Hay alguna cosa que te confunde? Porque es muy posible que las distintas filosofías, las distintas circunstancias, los golpes de la vida, las filosofías callejeras que andan dando vuelta por allí y que no tienen ningún asidero bíblico, por allí logren confundir un poco tu vida. Y yo pregunto, cuando lees la palabra de Dios y la confrontas con otras circunstancias, ¿entiendes lo que está pasando? ¿Entiendes lo que Dios tiene? ¿Entiendes el propósito de Dios para tu vida? ¿Entiendes que Jesús puso una semilla y que esa semilla tiene que germinar en un terreno fértil? Pero tu corazón tiene de alguna forma motivos para no entender por qué, o no comprender, o no entender por qué no se comprende.
Porque si no se comprende, viene el enemigo de Dios, viene Satanás a nuestro corazón y arrebata lo poquito que escuchamos, lo poquito que entendimos y después no nos acordamos más. Dios quiere sembrar en tu corazón, pero el enemigo de Dios no quiere que esa semilla entre en tu corazón, así que va a hacer todo lo posible para que no germine. Dios quiere que germine, pero Satanás no quiere que germine. Entonces yo pregunto, ¿qué quieres tú? ¿Te gustaría que esa semilla germine en tu corazón? Lo que tienes que hacer es entender el propósito de Dios para tu vida. El plan de Dios para tu vida, el plan de salvación para tu vida. Y cuando esto ocurra, indudablemente estaremos cambiando de terreno. El segundo terreno tiene que ver, y está escrito allí en el versículo 5. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero cuando salió el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. El versículo 20 explica esta parte de la parábola, y dice: el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Esta semilla que cae en este terreno es recibida y germina. Y puede ser que tú hayas recibido la palabra de Dios por una predicación, hayas recibido la palabra de Dios por un testimonio. Puede ser que hayas recibido la palabra de Dios por un canto, por una oración cantada, por un himno, por un coro, por un conjunto. Y qué hermoso es escuchar la música que nos habla del amor de Dios, que enternece y suaviza nuestro corazón frente a tantas heridas. Pero es cierto que puede ser que la hayas recibido con gozo y te alegró en tu corazón y te pusiste feliz porque entendiste el plan de Dios para tu vida. Pero el problema no es entender la palabra de Dios, sino echar raíz, es profundizar el plan de Dios para mi vida. No es simplemente aceptar a Jesús de alguna forma mística, no es aceptar a Jesús de labios. Cuando la Biblia me habla de raíces, me está hablando de seguridad, de firmeza. Me está hablando donde la planta no se conmueve frente a los problemas y frente a las dificultades. Entonces mi pregunta en esta mañana es, cuando tú recibes la palabra de Dios y la entiendes o tienes en tu vida de alguna forma el concepto claro, pero no tienes la profundidad del plan de Dios para tu vida, no echaste raíz en las Sagradas Escrituras, no conoces plenamente el plan de Dios para tu vida, ¿qué pasa con tu vida cuando vienen problemas? Cuando vienen problemas económicos, cuando vienen problemas familiares con el esposo, con la esposa, con los hijos. ¿Qué pasa con tu vida espiritual cuando hay conflictos, cuando hay problemas, cuando hay persecución por causa de la palabra? ¿Qué pasa en tu vida cuando las crisis llegan a tu existencia? ¿Tambalea tu fe? ¿Tambalea tu relación personal con Dios? ¿Disminuye tu relación personal con Jesús? Entonces quisiera invitarte a pensar cómo están tus raíces espirituales en las Sagradas Escrituras. No en una iglesia, no siguiendo a un pastor, no siguiendo a un cierto predicador. ¿Cómo está tu fe en la palabra del Señor? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo están tus raíces en Jesús? ¿Es Jesús el norte para tu vida? Vamos al tercer terreno, porque el tiempo pasa rápidamente.
Dice el tercer terreno, el versículo 7, el que cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. La explicación está en el versículo 22. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. ¿Cuántos cristianos hay en la iglesia, en las distintas iglesias, en la vida espiritual, donde están con un pie en la iglesia, un pie conociendo la voluntad de Dios, pero hay otras cosas que llaman la atención, hay otras circunstancias en la vida que también les gustan, o sea, tienen un doble paladar. Déjenme decirlo de esta forma, tienen un doble paladar. Les gustan las cosas espirituales, pero también les gustan las cosas del mundo. Les gustan las cosas terrenas, las cosas seculares. Y vive una dualidad en su vida espiritual. Y llega, tiene en su dualidad, gusta de ambas cosas con la misma intensidad. Pero cuando viene la aflicción, quien pierde su sentido es la vida espiritual. El afán de este siglo, ya sea el dinero, ya sea la familia, ya sea todo lo que tiene que ver con lo que gusta en el paladar pecaminoso, el gusto de la carne, como dice Gálatas capítulo 5, los que viven por la carne, terminan ahogando la vida espiritual y la terminan matando. Y entonces vemos la triste realidad de personas que se van de la iglesia y no sabemos por qué. No tuvieron un conflicto, no tuvieron un problema en la iglesia, no se llevaron mal con nadie, pero en un momento abandonaron su relación con la iglesia y su relación personal con Jesús. Y hacen de su vida, que su vida espiritual muera, hacen de su vida una expresión muy común que yo utilizo, y ojalá se entienda, hacen de su vida un zafarrancho. Un zafarrancho. Caen en la basura de este mundo conociendo al Señor. Y el cuarto terreno es el que, de la buena tierra, el que dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Y el versículo 23 la explica, pero el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da frutos. Y cuando queremos hablar de frutos y hablamos de buena tierra, es aquel que da a 70, a 60 y a 100%. No importa la cantidad de frutos que dé, lo importante es que dé frutos para vida eterna. Esos frutos de Gálatas capítulo 5, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, temperancia. Hermanos queridos, amigos queridos, la pregunta es, ¿qué terreno eres? ¿Has evaluado tu vida y has pensado que sos un camino? ¿Que tu vida está llena de pedregales? ¿O tu vida está llena de espinos? ¿O realmente eres buena tierra? ¿O tienes un poquito de cada uno? Déjame contarte una historia. Cuando yo tenía 10 años, en Santa Rosa de la Pampa, fue la ciudad de mi adolescencia, el lugar donde me bauticé, donde mis amigos siguen siendo mis amigos hasta el día de hoy. Porque es así, cuando pasás en un lugar que te gusta, toda la vida añorás volver a ese lugar. Y claro, fueron 4 años preciosos que pasé allí. Y era muy interesante porque, bueno, mi padre era el pastor de la iglesia, y era muy interesante porque los chicos de la iglesia venían a dormir a mi casa todos los viernes a la noche. Yo debía contarte que mi casa era la iglesia, y que el patio de mi casa era el patio de la iglesia, y el baño de mi casa era el baño de la iglesia. Así que cuando los chicos venían a mi casa, venían a la iglesia, y venían el viernes a la noche.
Y se quedaban y hacíamos la lección de la escuela sabática y estudiábamos la Biblia y la pasábamos lindo, jugando juegos bíblicos, un montón de cosas. El sábado la pasábamos todo el día en la iglesia y el sábado a la noche se quedaban en casa también, porque todos los domingos salíamos de picnic. Y esto es algo que no me voy a olvidar nunca. Todos los domingos salíamos de picnic los chicos de la iglesia. ¿Por qué? Bueno, Santa Rosa tiene esa característica, es un lugar donde cualquier lugar natural queda cerca. Pero había un hermano de iglesia que tenía un campo. Íbamos a la casa del hermano de la iglesia a jugar. Unos jugaban a la pelota, remontaban barriletes, otros hacían carreras de autos, diversos juegos. Pero un día se nos dijo que ya no podríamos ir más a la casa de este hermano de Santa Rosa. ¿Por qué? Y porque justo en el campo de este hermano pasaba la circunvalación. Y ese campo fértil se transformó hoy. Arriba de ese campo hay una circunvalación, hoy. O sea, ¿tú crees que eres un buen terreno? Quiero decirte que un día pasa la civilización por tu vida y pone un camino. Y lo que antes era una tierra fértil se transforma en un camino donde la palabra de Dios deja de germinar. Y por supuesto he visto muchísimos ejemplos de terrenos que estaban llenos de espinas, llenos de caminos que ya no se usaron más, se talaron, se sacaron los caminos, se sacó el pavimento, se sacaron los espinos y hoy son buena tierra. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Hermano querido, mi hermana del alma, déjame decirte que hagas una evaluación de tu vida, hagas una evaluación de la comprensión de la palabra de Dios y cómo ésta se afirma en tu vida. Y si llegas a descubrir que es un camino, un pedregal, un terreno lleno de espinas, trabaja a solas de rodillas con el Señor. Busca ayuda, pero no te quedes con ese terreno, porque tu vida espiritual está en juego. Si eres buen terreno y hace años entraste a la iglesia o hace poco o toda tu vida estuviste dentro de la iglesia y tu vida espiritual es muy linda y hermosa, no te descuides. No te descuides porque se puede transformar en un camino o abandonarlo y se transforma en un campo lleno de espinas o en un pedregal. Mi querida hermana, mi querido hermano, en esta hora quiero invitarte a que una decisión importante en tu vida. Acepta la voluntad de Dios para ti escrita en las Sagradas Escrituras. ¿No la conoces? Estudia, busca, escudriña, investiga, porque Dios tiene un propósito para tu vida. Y quisiera orar contigo en esta hora para que Dios pueda acompañarte y bendecirte. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, gracias por el mensaje de tu palabra. Gracias porque Jesús un día salió a sembrar y sembró en nuestros corazones tu palabra. Señor, necesitamos que tu palabra germine en nuestro ser, que produzca los cambios que tiene que producir, que produzca frutos para vida eterna. Sabemos, Señor, que hay cosas que en nuestra vida tienen que salir, tienen que sacarse, piedras, espinos, pavimento, tantas cosas que hay en nuestra vida que no nos impiden avanzar. Necesitamos el auxilio precioso de tu Santo Espíritu. Por eso rogamos, Señor, que lo envíes a cada uno de nuestros corazones, que nos ayudes a trabajar en nuestra vida, que nos ayudes a vivir de tal manera que podamos estar listos y preparados cuando Jesús venga a buscarnos. En el nombre de Jesús. Amén.